Un feliz jueves 11 de marzo, cuando el mundo está conmemorando o estará recordando el momento en que la OMS dijo que lo que estábamos viviendo era una pandemia global, cuando Estados Unidos también dijo, bueno, empezaron los confinamientos. ¿Dónde estaban ustedes hace un año? Bueno, ese es el día, el tema para hoy, pero también hay otras cosas que están sucediendo en la región que son importantísimas de analizar. Y por eso es que le agradezco a mi estimadísimo Fernando Lozada de Oppenheimer and Company que nos acompaña esta mañana. Fernando, hace un año, cuando ya estaba el presidente Trump por decir que esto nos iba a mandar a todos a casa, ¿qué andabas pensando? Yo no me imaginé, mira dónde estoy hoy, en México. ¿Cómo estás, Gabriela? Ninguno de nosotros se imaginaba lo que estaba por venir. En aquel momento yo recuerdo que creía que en un par de meses ya íbamos a volver a la normalidad. Y la realidad es que un año después de aquella explosión, todavía las cosas no han vuelto a una situación de normalidad absoluta, que yo creo que eventualmente vamos a lograr, pero estamos todavía 3, 4, 5, 6 meses de lograrlo. Ahora, Fernando lo está diciendo porque vive en Estados Unidos, ojo, porque en América Latina hay que hablar de la velocidad a la que están llegando las vacunas, de este debate que hay de que los países ricos quieran o no compartirlas. Ayer el presidente Biden dijo que lo que le sobre lo va a compartir, pero al mismo tiempo hay muchos insumos, incluso la tapita de plástico que cubre la dosis de la vacuna en donde se pone la aguja. Eso también está escaso. Entonces, hay todo un debate y estamos muy lejos, como dice Fernando, en América Latina, digo yo, pues de tener una situación más estable. Hoy te convoqué, Fernando, porque además uno se pregunta qué está pasando con los países que tienen deficiencias estructurales muy severas, como Argentina, con el tema de la renegociación de su deuda, la estabilización de la crisis, como Ecuador, Paraguay, que ahora por la situación de la crisis sanitaria hemos visto una remoción de funcionarios y nuevas caras. ¿Por dónde comenzamos el análisis de los eventos que hemos escuchado esta semana? Bueno, tenemos un menú bien frondoso Sí. de temas, todos los que tú mencionaste. En el caso de Argentina, yo lo que te diría es que lo que muchos temíamos desde hace rato parece estar materializándose, porque todo sugiere que no va a haber un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional hasta después de las elecciones de medio término, que son en octubre. Y dado que la política económica argentina, en los ojos de, sobre todo de inversores privados, tiene un déficit de credibilidad muy importante, yo te diría que la ausencia del FMI no ayuda, porque el FMI era una de las esperanzas que tenían los inversores de que se pueda proveer una ancla a las expectativas que es algo muy necesario en este momento. Así que yo te diría, el termómetro que tenemos fuera del país para medir cuál es el sentimiento de los inversores, que son los precios de los activos argentinos, nos están indicando que la gente no está contenta con la marcha de la dinámica económica en el país. Cuando se reestructuró la deuda pública a mediados del año pasado, los precios estaban entre 55 y 60 centavos por dólar. Hoy en día estamos en los 30 centavos por dólar. Esto te muestra que el deterioro ha sido descomunal y en algunos casos, para algunos bonos, ya están tradeando, se están comerciando por debajo de los 30 centavos. ¿Qué lo detiene? ¿Quién lo detiene? ¿Qué anuncio, qué acción lo detiene? Bueno, uno se tiene que preguntar por qué no hay acuerdo todavía con el FMI. Yo te diría que Argentina claramente quiere un acuerdo de largo plazo, pero con condicionalidades muy livianas, sobre todo en el inicio de este programa. Y el fondo le está pidiendo un compromiso más contundente, más claro, sobre todo en el área de volver a un sendero fiscal sostenible. Además de eso, reducir interferencias en el mercado cambiario, reducir regulaciones. El problema es que todavía hay una distancia muy grande entre lo que Argentina está proponiendo y lo que el fondo le está requiriendo al país. Como ya lo hemos hablado en otros programas, el fondo no puede
otorgarle a Argentina todo lo que Argentina quiere, porque imagínate que al día siguiente habría una aglomeración de ministros de finanzas en Washington, D.C., diciéndole a los funcionarios del fondo, hey, amigo, yo quiero que me den a mí lo mismo que le dieron a Argentina, es decir, prestarle sin pedirle nada a cambio. Y eso no es posible. Sin un ancla de expectativas, yo creo que va a ser muy difícil que veamos una recuperación de los valores de los activos del país hasta después de las elecciones de octubre. Esto significa que la inversión privada va a permanecer deprimida y que más allá de un rebote estadístico que seguro va a ocurrir este año, porque naturalmente se van a reabrir algunos sectores mientras se sale de la pandemia, yo creo que en el mediano plazo es improbable que Argentina, bajo estas combinaciones de políticas, pueda crecer muy rápido. Ok. Estuvo el presidente Fernández en México y dijo que quería ser muy cauto en lo que dijera del FMI. Claro que su homólogo mexicano dijo lo que él no puede decir sobre el Fondo Monetario Internacional y los conservadores neoliberales. Aquí nadie se debe olvidar que sí, la era Macri, pero sí también hay otras eras en las que Argentina ha probado que tiene muy poca disciplina fiscal, como otros países, pero aquí al final de lo que estamos hablando es de que le debe muchísima plata al Fondo Monetario, al Club de París, que ya Fitch Rating salió, le confirmó la calificación de riesgo crediticio, que es la triple C, considerable, riesgo crediticio considerable, y mencionó la incertidumbre por el tema político y la incertidumbre entonces por la negociación. ¿Cuánto el tema político se va, o los políticos en este contexto se van a meter a criticar, o cuánto están ahorita instruidos de no hacerlo por lo que les viene en la negociación? Yo creo que estamos entrando en un periodo en el que el fondo, en la discusión política doméstica, va a pasar a un segundo plano. El foco va a estar en tratar de ganarla para el partido gobernante, para la coalición gobernante, en tratar de ganar las elecciones de medio término de octubre. Por eso yo creo es que el fondo va a ser hecho de lado de manera temporaria, pero la realidad es que, como tú dijiste, Argentina no tiene muchas alternativas. En algún momento hay que volver a reencauzar este barco. Eso yo creo que va a ocurrir después de octubre, una vez que el mojón, el umbral de las elecciones de medio término pase. Me parece que y esto es importante destacarlo, independientemente del resultado de las elecciones de octubre, gane quien gane, creo que la combinación de política fiscal y monetaria que va a tener Argentina después de octubre va a ser diferente a la que vemos hoy en día. Next, digo, puse el micrófono en silencio y por eso se quedó, parecía que no estaba yo hablando. Ahí está Argentina. Next, decía yo, país, tema, ¿por dónde vinculamos a cuál? ¿Ecuador, Paraguay? Bueno, si quieres, ya que mencionaste la visita del presidente Fernández a México, hablemos brevemente de México. Lo que está en el mercado hoy en día, lo que se comenta, lo que yo discuto con inversores institucionales importantes, es estos últimos temas, la decisión reciente del gobierno de modificar las reglas de funcionamiento del sector eléctrico. Esto yo creo que claramente representa un problema para atraer inversión privada en un momento en el que México la necesita y mucho. La economía de México ya venía estancada desde hace rato. El año pasado hubo una contracción muy importante, pero olvídate del año 2020. Fue el annus horribilis para todos los países de la región. En México la contracción fue 9%. Bueno, hay mucha justificación por qué eso ocurrió. Pero antes de la pandemia, la economía de México ya estaba estancada. México no había crecido nada en los años previos. La contracara de esto es que la inversión privada no avanza y el sector público, por definición, nunca tiene o muy raramente tiene todos los recursos para empujar este barco, para empujar esta nave y hacerla mover hacia adelante sin la contribución del sector privado. Yo creo que en México, al igual que en Argentina, vamos a ver crecimiento fuerte este año, pero esto es un simple efecto de la reapertura de sectores de la economía que estuvieron cerrados
durante la pandemia. La pregunta es qué va a ocurrir más allá de este año cuando las cosas vuelvan a la normalidad. Hay una diferencia importante entre México y otros países de la región. Este año México yo creo que se va a beneficiar mucho del rebote que va a ocurrir en la economía de Estados Unidos, donde se espera un crecimiento muy rápido. Algunos bancos ya están hablando de crecimiento del PIB del 7% en Estados Unidos, muy por arriba de lo que es su potencial. Esto le va a dar un estímulo bien importante a las exportaciones de México. Además, el nuevo programa de ayuda, los famosos 1.9 trillones de dólares, también debería ayudar a México por el lado de las remesas. En realidad, yo te diría que ya el año pasado los programas de subsidio en Estados Unidos indirectamente favorecieron a México. La ironía de todo esto es que el estímulo fiscal que no ocurrió en México llegó de manera indirecta por parte de Estados Unidos. Por otro lado, esto se va a compensar con el aumento de tasas de interés que seguramente va a seguir ocurriendo aquí. Pero el efecto neto, yo te diría, debería ser positivo para México este año. En este contexto, el punto es que cuando las cosas son favorables, este es el momento en el que uno tiene que fomentar que las condiciones para la inversión privada sean lo más favorables posibles, para no desaprovechar la oportunidad. Porque estos estímulos en Estados Unidos no van a durar para siempre. Así que yo creo que es importante destacar y recalcar de nuevo que las condiciones para la inversión privada tienen que mejorar. Qué bueno que me lo dices porque dos cosas me recuerdas. Primero, el Fondo Monetario Internacional que ha subrayado, y tú lo sabes porque tú estudias a México, que la dinámica externa explica en gran parte que México esté no tan peor, no tan mal. La dinámica externa, entiéndase a dónde manda México sus exportaciones, bueno, y qué porcentaje, porque tampoco nos hemos diversificado, muchos a Estados Unidos o Norteamérica, si hablamos, por ejemplo, de automóviles. Esa es una. La otra, el día de ayer reportábamos las ventas minoristas en México y bueno, la caída de febrero es el peor mes de febrero desde que se tiene registro y viene de una caída mayor, entonces la caída de febrero no fue tanto, pero es mayor. Y eso también señala que en ausencia de ese alivio, porque se estaba debatiendo en Estados Unidos, pues las cosas estaban mal. Por eso Fernando dice, y la OCDE también mejoró el pronóstico de crecimiento del mundo gracias al masivo paquete de alivio que está aprobado y que firmará el presidente Biden en Estados Unidos. Los ecos de este paquete son lo que va a ayudar a Centroamérica, a México, y eso es una gran tristeza si es que no mejoran las cosas. Y por último, decirte, Fernando, que estuve con el vicepresidente para las Américas del US Chamber of Commerce, que tiene empresas de Estados Unidos acá en México, y decía, México está cerca sí de Estados Unidos, pero la competencia por las inversiones va a ser ruda, porque aquí nosotros recibimos funcionarios de todos los países, y no solamente el asunto del nearshoring, y no solo porque México esté cerca de Estados Unidos hoy, va a hacer la diferencia. Solo quería cerrar con estos puntos que se relacionan con lo que estás mencionando tú. Si no tienes algo que agregar de México, te diría que vayamos al siguiente país que tú escojas que es importante tratar. Es interesante observar lo que ha ocurrido en Paraguay en los últimos días. Ya llevamos 6 días de protestas bastante intensas. Las protestas, como tú sabes, comenzaron el viernes pasado acerca de lo que por lo menos algunos ciudadanos aducen fue un manejo inapropiado de la emergencia sanitaria por parte del gobierno. Yo te diría que hasta ahora el manejo de la pandemia, por lo menos de acuerdo a la información oficial, no había sido significativamente peor que la de otros países. En realidad, lo contrario. Paraguay tiene, números redondos, unos 7 millones de habitantes. Y las cifras oficiales hasta este último fin de semana hablan de unos 160.000 contagiados y unos 3.200 casos fatales. Es decir, que no estamos hablando de una situación totalmente dramática. En términos relativos, comparados con otros países, estos números no son altos. Por supuesto, siempre es incómodo decir, bueno, han fallecido tal número de personas, no son tantos. Siempre esto es un drama. La diferencia es que entre Paraguay y otros países es que la dinámica de la pandemia no es la más favorable. El ritmo de contagios
se ha ido acelerando en los últimos tiempos. Y esto ocurrió a medida que las reglas de distanciamiento que había impuesto el gobierno desde muy temprano el año pasado y que inicialmente fueron muy efectivas, se han ido relajando. Entonces, Paraguay se encontró en una situación en la que los casos aumentaban, y allí se vio que el sistema de salud claramente no es todo lo fuerte, todo lo adecuado que mucha gente pensaba. Además, la disponibilidad de vacunas tampoco fue la adecuada. El gobierno dijo haber comprado 4 millones de vacunas de diferentes tipos, pero hasta los últimos días había muy pocas disponibles en el país. La prensa está diciendo que solamente el país tenía 20.000 vacunas, y hubo además denuncias de manejo poco claros con algunas vacunas. Así que el presidente Mario Benítez dijo, yo no voy a renunciar, los partidos de oposición quieren hacerle juicio político para removerlo del cargo, pero el Partido Colorado, que es el partido que tiene el bloque mayoritario en el Congreso, lo apoya a Benítez. Así que mientras que los colorados estén del lado de Benítez, Benítez se va a quedar en su cargo. Paraguay tiene elecciones municipales en noviembre de este año, y el término de Benítez corre hasta el año 2023. Así que yo creo que lo que está ocurriendo aquí es que el cálculo político que está haciendo el Partido Colorado es que sería peligroso removerlo a Benítez en este momento en vista de las elecciones futuras. La otra cosa bien interesante, curiosa, es que el mismo viernes pasado, durante la mañana, las protestas comenzaron el viernes por la noche. El viernes a la mañana, el FMI había publicado el resultado de su revisión de la situación económica de Paraguay, lo que se llama el artículo 4. Y los términos de la revisión habían sido muy, muy positivos. Paraguay fue uno de los países que tuvo una de las contracciones más pequeñas el año pasado. El PIB se contrajo menos de 1%. Para este año se espera que crezca por lo menos 4%, es decir, la economía paraguaya va a ser una de las pocas en toda América Latina en las que el crecimiento del PIB entre el año 2020 y 2021 va a ser positivo. El FMI incluso había felicitado al gobierno de Paraguay por su manejo de la emergencia sanitaria. Pero aquí lo importante, creo, Gabriela, es que lo que ocurrió en Paraguay en estos últimos días pone de manifiesto una vez más que la pandemia no ha terminado, no, sobre todo en América Latina, como lo mencionaste al principio de esta conversación, y esto significa que las tensiones sociales todavía continúan, y que todas las proyecciones macroeconómicas y las perspectivas políticas sobre las que uno puede discutir en este momento son tentativas. Todas estas proyecciones hay que tomarlas con un grano de sal, y no solamente en Paraguay. Híjole, yo me podría quedar recorriendo en Latinoamérica contigo varios minutos más, Fernando, porque estamos en un momento crítico en donde incluso todos estamos preocupados de que lo que pasa en Estados Unidos con el paquete, con el asunto de los temores de la inflación, conviertan los problemas sanitarios también en problemas crediticios para América Latina, y eso sería gravísimo. ¿Algún país con el que quiera cerrar en este momento? Y si no, ponemos puntos suspensivos y mantenemos en esta semana, si nos lo permites, o la siguiente, abriendo la semana, tu análisis. Mira, creo que el otro país en el que está en el radar de todos los inversores estos días es Ecuador. Así que si quieres podemos cerrar con Ecuador muy brevemente. Hoy en día el candidato de correísta, por así llamarlo, de centro izquierda, que es Andrés Arauz, tiene la ventaja. Yendo a la segunda ronda, que es el 11 de abril. ¿Por qué es esto? Porque sacó una ventaja importante en la primera ronda y porque las disputas entre los candidatos Lasso y Pérez, que eran los posibles contendientes de Arauz en la segunda ronda, sugiere que va a ser difícil que los votos de Pérez vayan a apoyar a Lasso en el balotaje. Así que yo creo que uno tiene que pensar, y el mercado se está posicionando de esa manera hoy en día, que Arauz va a ser el nuevo presidente de Ecuador. Como tú sabes, él estuvo en Estados Unidos hace un par de semanas, habló con inversores, se reunió con el Fondo Monetario Internacional, pero el plan económico de Arauz todavía genera muchos signos de interrogación. Ha dicho que quiere renegociar el acuerdo con el FMI, está en contra de la independencia del Banco Central,
y también ha dicho, y yo creo que esto es lo más importante, que tiene en mente un plan de hacer transferencias a sectores de menores ingresos y gobiernos locales por $1.000 millones, y si no puede conseguir este financiamiento, está dispuesto a tomar recursos de las reservas del Banco Central y financiar estos gastos con esas reservas. La pregunta es, bueno, si él hace eso, ¿qué pasa con el régimen de dolarización? Los precios de la deuda de Ecuador han caído mucho desde agosto del año pasado, cuando se hizo la reestructura. Hoy en día oscilan en 40 centavos, en aquel momento estaban en 60 centavos. Yo creo que va a ser difícil esperar una recuperación, por lo menos hasta que el mercado tenga más claridad acerca de cuál es el Arauz que vamos a tener como presidente, el Arauz moderado o el Arauz más correísta. Yo creo que no vamos a tener claridad acerca de eso, por lo menos hasta un mes después del 11 de abril, que es cuando el nuevo gobierno se hace cargo. Perfectamente, ha quedado claro. En los puntos suspensivos que marquemos hoy, Fernando, déjame incorporar entonces el fenómeno Lula, la izquierda latinoamericana, el momento en el que podría revitalizarse la izquierda latinoamericana, entendiendo que no serán quizá los tiempos de auge de precios de materias primas, aunque los estamos viendo subir, y eso que representa es otro de los grandes temas para nosotros como región. Gracias por esta oportunidad, y ya fuera de esta entrevista, pues me dirás cuándo tienes chance de retomar, porque como dices, hay un menú bastante amplio de países, temas y retos que se pueden abordar contigo en estas conversaciones. Gracias por tu tiempo en esta oportunidad. Un gran placer como siempre, Gabriela. Adiós. Igualmente.